Hola, muy buena gente. En esta ocasión vamos a desarrollar una función en lenguaje C, el cual nos permita cifrar una palabra, el cual tenga como característica lo siguiente. La palabra que queremos cifrar debe tener como máximo 30 letras. Debemos introducir una clave de cifrado y dicha clave tiene que ser un número entero que esté comprendido entre el 1 y el 25. Y tenemos que mostrar por pantalla la palabra cifrada, lo que queremos, la palabra en clave, pero con la siguiente característica. Dicha palabra cifrada tiene que estar movido tantos espacios, hallamos tantos espacios como indique el número de la clave que hemos introducido. Y aquí nos da un ejemplo del ejercicio. Si la palabra que queremos cifrar es la palabra casa y la clave que nosotros introducimos son 3, entonces en la tabla ASCII la palabra cifrada va a estar 3 posiciones hacia la derecha. Tal cual como está en la lista, para las letras minúsculas, la palabra cifrada va a estar 3 posiciones movidas hacia la derecha, dando como resultado FDVD, en el ejemplo que está aquí en pantalla. Y bueno, más o menos será así el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a crear el algoritmo, es decir, la función, pues, que nos permitirá cifrar una palabra cualquiera que nosotros introduzcamos por teclado. Y el resultado tiene que ser la palabra, hay que mostrar por pantalla la palabra resultante, la palabra cifrada. Y bien, en este caso ya yo hice el algoritmo, ya yo hice el programa, es decir, ya compilé y todo, puesto que yo considero que es mejor que hacerlo paso por paso en vivo, puesto que el video sería muy largo y yo no quiero eso. Yo prefiero explicar paso a paso qué es lo que hice para que ustedes puedan ver más o menos la estructura descendiente que tiene el programa. Entonces, siempre comenzamos por el main, por el menú principal. Aquí yo comencé a declarar mi cadena de caracteres, el cual le puse el nombre palabra cifrado. En esta cadena de caracteres es donde yo voy a guardar la palabra ya codificada, la palabra final, la palabra resultante. Y bien, aquí hago el llamado al procedimiento llamado cifrar palabra y le paso pues la única variable que he declarado, que es la palabra cifrado. Lo paso por referencia. Recuérdense que las matrices y las cadenas de caracteres se pasan siempre ya automáticamente por referencia. No hace falta colocar el asterisco o el ampersand, es decir, este símbolo, no hace falta colocarlo, ya se pasa por referencia. ¿Qué es eso de pasar por referencia? Pasar por referencia quiere decir que a dicha variable, puesto que si se dan cuenta no lo ha inicializado, se va a modificar el valor. Cuando uno pasa un parámetro por referencia, quiere decir que se le va a modificar el valor. Y aquí automáticamente se pasa por referencia las matrices y las cadenas de caracteres. Vean que mi menú principal simplemente consta de esto: una variable declarada, una llamada a la función, que en este caso es un procedimiento, y ya aquí ya acaba mi menú principal. Eso quiere decir que dentro de esta función se va a hacer todo lo que nos pide el problema. Entonces vámonos a este desarrollo de este procedimiento. Vamos aquí arriba y vean, bueno, aquí tengo las cabeceras de todas las funciones que desarrollé. Ya se las voy a explicar paso a paso, pero vamos a comenzar con la primera, el cual se llama cifrar palabra. Este es mi primer procedimiento. Le pongo el mismo nombre, el cual además, bueno, no le puse el mismo nombre, le cambié simplemente la última vocal. Palabra cifrada, la otra es palabra cifrado, pero eso no importa. Esta es la estructura para pasar una cadena de caracteres eh, en los procedimientos o en las funciones. Simplemente dejas los corchetes vacíos y no le colocas la dimensión que tiene, que es max. Bueno, aquí cabe explicar que aquí declaré una constante, puesto que el problema me dice que la palabra que queremos cifrar no puede tener más de 30 palabras. Por lo tanto, aquí creé una constante, define,
max 30. Y si se dieron cuenta aquí, en la declaración de mi palabra cifrado pongo entre corchete max, que es la constante en el cual vale 30. Bien, aquí declaro mis variables locales. Las variables locales simplemente van a existir dentro del procedimiento en la que estoy, entre estas llaves. Mientras que las variables globales son las que yo declaro en el menú principal. Bien, entonces aquí, eh, como voy a llamar varias funciones dentro de esta función, es importante declarar estas variables globales, es decir, crear estas variables globales. Véanse que aquí empleo una función que se llama leer palabra. Aquí llamo a otra función que es generación clave. Y aquí llamo a otra función. Es decir, estoy llamando a una función dentro de otra función. Y por lo tanto tengo que crear variables locales para pasarlas ya sea por valor o por referencia a las otras funciones que estoy llamando. Pero vamos paso por paso. El problema me pide, yo tengo que crear una clave que tiene que estar comprendida entre 1 y 25. Entonces aquí declaro mi variable local que sea de tipo entero y lo llamo clave. Aquí lo inicializo en 0. Simplemente es por dar un valor inicial 0. No puede valer 0, pero ya más adelante lo vamos a modificar. Aquí lo modifico. Llamo a mi variable, digo a mi función generación clave, lo llamo así, y lo voy a pasar por referencia. Véase que tiene el símbolo, el ampersand. Eso quiere decir que esta variable se está pasando por referencia y no por valor. Si uno pasa un parámetro por valor, es que no se le va a modificar su valor, valga la redundancia. Entonces, me voy a esta función, ya les voy a explicar las funciones que está aquí adelante, que está aquí arriba, pero quiero explicarles en primer lugar esta generación clave. Nos vamos aquí estamos, un procedimiento void, eso quiere decir vacío, generación clave, y véase que cuando yo llamo a la función se le tiene que colocar ese símbolo, el ampersand, pero cuando yo estoy desarrollando el código de dicha función tengo que colocarle el asterisco. Entonces aquí yo escribo por pantalla, escribo un mensaje para que se muestre por pantalla. Introduzca la clave de cifrado, debe estar comprendido entre 1 y 25. Simplemente es un mensaje para que el usuario que vaya a teclear sepa o esté consciente que dicha clave no puede ser menor de 1 o mayor que 25. Aquí leemos con el scanf, capturamos el valor por tecleado y se lo asignamos al parámetro o a la variable clave que estamos pasando, repito, por referencia. Ahora, ¿qué pasa si el usuario por error teclea un valor inferior a 1 o mayor a 25? Bueno, pues aquí yo creé un while para evitar eso. Si el usuario que tecleó, por ejemplo, tecleó 0 o tecleó un número negativo, él va a entrar a esta condición. Aquí yo creé una condición que dice, mientras que el parámetro clave sea menor que 1 o, recuerden que esto significa el o la clave es mayor que 25, se va a entrar aquí a un bucle y no va a salir hasta que el usuario teclee la clave que esté comprendida entre esos valores. Véase que aquí yo coloco un mensaje por pantalla que dice error, la clave cifrado debe estar comprendido entre 1 y 25. Entonces el usuario tiene que teclear correctamente para salir de este bucle. Y una vez que se salga, pues ya hemos salido de nuestra función. Entonces una vez que hemos salido de esta función, vamos por acá, ¿no? Y estamos acá, y a partir de acá, después de esta función ya tendremos nuestra clave generada. Bien, pero voy a explicarles qué es lo que hice anteriormente con esta función que se llama leer palabra. Véase que estas variables se las voy a explicar ya más adelante. Aquí
creé una variable que se llama mida palabra, es decir, el tamaño de la palabra. El tamaño de la palabra que yo quiero cifrar. Y eso me va a servir más adelante y ya van a ver por qué. Lo creo de tipo entero, mida palabra de tipo entero y lo inicializo directamente en cero. Mi palabra por los momentos tiene 0 letras, puesto que aún no he escrito, no le he pedido al usuario que escriba la palabra que quiere cifrar. Y aquí creo una cadena de caracteres que se llama palabra nueva. Esta palabra nueva igual tiene que ser menor de 30 letras. Es donde yo voy a guardar la palabra que el usuario quiere cifrar. En el ejemplo, se, en el ejemplo estaba la palabra casa. Si la palabra que yo quiero cifrar es casa, esa palabra se va a guardar en esta estructura de cadena de caracteres. Bien, y aquí creo una función que se llama leer palabra, es decir, lo que teclee el usuario se va a guardar en esta estructura, y eso es lo que hace esta función. Paso por referencia automáticamente palabra nueva, mi estructura de cadena de caracteres, y paso por referencia la variable que se llama mida palabra, que es donde se va a guardar la cantidad de letras que tiene esa palabra. Fíjense que lo tengo que pasar por referencia, puesto que su valor no es 0, sino que se va a modificar dentro de esta función. Bien, vamos a esta función que se llama leer palabra, y aquí estamos. Aquí llamo palabra nueva al parámetro que pasó por aquí, le puse el mismo nombre, bueno, más o menos, y aquí llamo mida a la mida palabra. Fíjense que aquí está el ampersand, y aquí le tengo que poner el asterisco al desarrollar la función. Bien, aquí creo mis variables locales, el parámetro i, el contador i, y creo una variable auxiliar que se llama valor, de tipo carácter. Ya van a ver por qué. Aquí introduzca la palabra cifrar, muestra un mensaje por pantalla. Lo capturamos la primera letra de esa palabra. Es decir, si la palabra que queremos cifrar es casa, introduzca la palabra cifrar, aquí se va a capturar la letra C. Por eso que era importante declarar una variable auxiliar de tipo carácter, puesto que nos ayudará a capturar, o a captar mejor dicho, letra por letra de la palabra que queremos cifrar. Aquí capturamos la letra C, inicializamos nuestro contador, muy importante, y aquí vamos a entrar dentro de un bucle que nos ayudará a guardar letra por letra en la cadena de caracteres. Aquí tenemos la condición, mientras que el contador sea menor que la máxima cantidad de letras posibles y que al mismo tiempo lo que tecleemos, que lo va a capturar la variable valor, sea distinto al punto y final, puesto que la palabra que queremos cifrar lo vamos a terminar en punto. O sea, escribimos la palabra que queremos cifrar y colocamos punto para informarle al programa que ahí acaba nuestra palabra. Bien, mientras se cumplan esas condiciones, vamos a ir guardando letra por letra en las posiciones de la cadena de caracteres. Fíjense que en la posición 0 se va a guardar la letra C de la palabra casa que yo estoy usando como ejemplo. Aquí se guarda la letra C, incrementamos nuestro contador, es decir, avanzamos una casilla hacia la derecha de nuestra cadena de caracteres y volvemos a leer la siguiente letra, y así sucesivamente hasta que valor sea igual a punto y se salga de la estructura, o hasta que i sea igual a máximo. Y aquí estoy guardando la cantidad de letras que tiene mi palabra a la variable mida, que esa es la razón por la que yo lo estoy pasando por referencia. Tenía el valor 0 y ahora le estoy asignando el valor de i, es decir, el valor de i será la misma cantidad de letras que tenga la palabra. Aquí hago un printf, que esto quiere decir espacio en la pantalla, y ya salgo de mi procedimiento. Entonces nos vamos a nuestra función grande, que es esta. Ya les expliqué esta función, que se genera la clave entre 1 y 25. Aquí guardo mi palabra que quiero cifrar, y aquí creé otra variable
que se llama crear alfabeto, y le paso por referencia la cadena de caracteres que llamé igual de la misma forma alfabeto, y que tiene una cantidad de espacios de 25. Tiene realmente 25 espacios, puesto que el último es se reserva al carácter fin de línea. Y bien, aquí con esta función yo lo que pretendo hacer es guardar las letras del alfabeto en minúsculas directamente desde la tabla ASCII. La tabla ASCII que se puede encontrar perfectamente en internet. Aquí vemos un ejemplo de uno, y yo lo que quiero guardar son las letras desde el 97, desde la A en minúscula hasta la Z, hasta la 122, simplemente por comodidad para lo que vamos a hacer a continuación. Bien, no, nos vamos a esta función crear alfabeto para que vean cómo lo hice. Aquí está mi última función, crear alfabeto. Una función muy simple: crea una variable local y nuestro contador de siempre, y utilizo un for en el cual yo voy llenando casilla por casilla las letras del alfabeto en minúscula directamente desde la tabla ASCII. Desde la i igual 0 hasta la i menor que 25 incrementamos de 1 en 1. Alfabeto en la posición, sea en la posición que esté, va a ser igual a 97, que recordemos que 97 es la letra, corresponde a la A en minúscula en la tabla ASCII, y se la va a ir sumando. En la primera, como i vale 0, va a ser 97 más 0. Por lo tanto, en la posición 1, es decir, en la primera posición de la cadena de caracteres, le va a corresponder a la letra A, y en la siguiente a la B, puesto que ahora iba a valer 1, y así sucesivamente. Ahora bien, voy a proceder a explicar las últimas dos variables locales, el cual nos servirá para crear nuestra palabra cifrada, encriptada. Y bueno, aquí yo llamé posición guión bajo i, el cual quiere decir posición inicial, y aquí post guión bajo f, posición final, de tipo entero. Este realmente es un contador. Este será nuestro contador para la palabra que queremos cifrar, es decir, la palabra que hemos leído con esta función. Y este contador va a ser para va a ser el contador para la cadena de caracteres del alfabeto que hemos creado, que se llama alfabeto, puesto que lo que queremos nosotros es que ¿cómo decirlo?, la palabra encriptada esté corrida hacia la derecha tantas veces lo indique la clave que hemos generado, como lo expliqué al principio. Entonces lo que yo hago aquí es que inicializo la posición final en 0, es decir, el contador de esta cadena de caracteres, y con un for desde la posición inicial igual a 0, aquí lo inicializo hasta la última letra de la palabra que queremos cifrar. Es por eso que era importante conocer el tamaño de la palabra. Es por eso que era importante declarar esta variable local aquí, para que cuando nosotros leamos la palabra que queremos encriptar, nos diga el tamaño que tiene con esta función. Y aquí lo estamos utilizando. Aquí, hasta que posición inicial sea menor que la cantidad de letras que tenga la palabra que queremos cifrar, vamos a incrementar de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer ahora es comparar la primera letra de la palabra que queremos cifrar. Vamos a ir comparando esa primera letra con todas las letras del alfabeto hasta que coincida. Es decir, la palabra casa comienza por C, ¿no? Entonces vamos a ir comparando la letra C de dicha palabra con cada una de las letras del alfabeto, a ver cuál es la que coincide. Aquí lo estamos haciendo con este while. Mientras que la palabra que queremos cifrar en la posición inicial, es decir, la primera letra, que sería la palabra C en nuestro ejemplo, sea distinto que la primera letra de la cadena de caracteres que se llama alfabeto, es decir, A, B, C, D, E, F, G, y así sucesivamente, pues vamos a entrar aquí y
el contador que se va a mantener fijo va a ser la posición inicial, es decir, la primera letra de la palabra que queremos cifrar, y la que va a ir cambiando va a ser el contador del alfabeto, puesto que vamos a hacer la primera iteración. La primera letra que se compara es la C con la A. No son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a seguir estando en este bucle. La posición final va a incrementar, se va a incrementar, es decir, se va a correr una posición a la derecha. Ahora, estamos comparando igual a la letra C, este contador se mantiene fijo. Véanse que no lo estoy incrementando aquí. Ahora estamos comparando nuevamente la C con la siguiente letra del alfabeto, que es la B. No son iguales, volvemos a incrementar el contador, y ahora la letra C es igual, es distinta a la letra C, no, ¿verdad? Entonces salimos de este bucle y lo que hacemos a continuación es guardar en la cadena de caracteres palabras cifradas. Fíjense que la palabra cifrada es el único carácter que yo estoy pasando en esta función, y que dicha variable es una variable global, puesto que la declaré en mi menú principal, palabra cifrado. Estoy pasando por referencia y aquí estoy haciendo el primer asignamiento del valor. Es decir, aquí la palabra cifrada en la posición I, en la posición 0, se va a guardar la letra de mi cadena de caracteres llamada alfabeto en la posición F. En este caso, en la iteración que estamos haciendo, está guardando la letra C, pero yo no quiero que me guarde la misma letra que tenga la primera letra de la palabra que quiero cifrar, sino que yo quiero que esté desplazada tantas veces me indique la clave hacia la derecha. Entonces yo lo que hago aquí es primero asigno la letra C en la posición de palabra cifrado, y ahora aquí vuelvo a modificar su valor. Digo que palabra cifrada en la posición inicial, es decir, en la posición 0, es igual a esa misma letra sumada a la clave que hemos generado anteriormente. Aquí lo que estoy haciendo es palabra cifrada que está vacía en la posición 0, le estoy asignando la letra C. Aquí en la posición inicial ya tengo la letra C, pero esta letra C yo quiero que esté desplazada tantas veces me indique la clave hacia la derecha. Por lo tanto aquí vuelvo a hacer la misma estructura. Palabra cifrada en la posición inicial es igual a esa misma sumado la clave, y así sucesivamente para las siguientes letras de la palabra que quiero cifrar. Aquí el I va a cambiar al valor 1, y ahora estaré comparando la letra A de mi ejemplo de la palabra casa. Estaré comparando la letra A con ok, aquí he hecho una pequeña modificación. El contador de la palabra del alfabeto tiene que estar dentro de este for, puesto que se tendrá que inicializar en 0 para cada letra que yo vaya estudiando o comparando con mi cadena de caracteres llamada alfabeto, puesto que aquí se va a inicializar en 0, y vuelvo a hacer el mismo análisis para las siguientes letras. Bueno, esta es la parte un poco más complicada de entender, pero ya una vez que haya cifrado la palabra, lo único que me tocará hacer es mostrar por pantalla con un printf palabra cifrada, dos puntos, espacio, un mensaje por pantalla, y aquí con este for yo lo que hago simplemente es mostrar por pantalla la palabra cifrada, posición inicial igual a 0 hasta que sea menor que el tamaño de la palabra real. Recordemos que la palabra cifrada tendrá la misma cantidad de caracteres que la palabra que deseamos cifrar, puesto que simplemente va a estar corrida tantas veces lo indique la clave hacia la derecha, pero tendrá la misma cantidad de caracteres. Y bueno, aquí lo mostramos por pantalla, escribimos un espacio y ya hemos acabado con la función principal, por así decirlo, que hay en nuestro main. Bien, ya hemos acabado nuestro código. Ahora vamos a compilar y vamos a utilizar como ejemplo el del ejercicio para ver si hace lo que tiene que hacer. Bueno, aquí nos muestra los warnings y los errores porque no tiene, o sea, no nos muestra porque ya yo lo he compilado antes,
y simplemente vamos a darle a Run. Introduzca la palabra que quiere cifrar, vamos a utilizar la palabra casa, punto, enter. Introduzca la clave de cifrado, debe estar comprendido entre 1 y 25. En el ejemplo utiliza la clave igual a 3, así que vamos a hacerlo igual a 3. Y aquí me muestra por pantalla la palabra cifrada, dos puntos, y me muestra lo mismo lo que muestra en el ejemplo. Por lo que podemos decir que nuestro ejercicio, o sea, nuestro algoritmo, nuestro diseño descendente para resolver el problema está correcto. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero vamos a modificarle la clave y ahora vamos a hacerlo un poco más grande para que vean que obviamente va a sobrepasar la letra Z que hay en la tabla ASCII, sino por lo tanto va a mostrar los caracteres que están después de dicha letra. Vamos a verlo con el ejemplo aquí, casa, punto, ahora vamos a colocarle 15 a la clave. Y la palabra cifrada es RP con el acento P. Supuestamente la letra C, 15 casillas a la derecha, tiene que ser la letra R, y en la tabla ASCII, claro. La letra A, 15 casillas a la derecha, tiene que ser la letra P. Y la S, 15 casillas a la derecha, tiene que ser la E con acento. Obviamente esto, claro, referenciándonos o basándonos en la tabla ASCII. Y bueno, ¿qué pasa si introducimos una clave que no respete estos límites? Vamos a hacer otro ejemplo. Y el último. Introduzca la palabra cifrar, vamos a introducir la palabra casa otra vez. Ahora vamos a colocar 50 o que esté fuera de los rangos. Mira, me muestra el mensaje error. La clave cifrado debe estar comprendido entre 1 y 25. Vamos a colocar vamos a colocar 20 y ya vean que salimos del bucle y ya me muestra la palabra cifrada, que supuestamente es esta. Tendrá que ser en teoría, puesto que hicimos el ejemplo y nos da bien. Bueno chicos, esto es todo. Esto es todo el ejercicio. Esta es la estructura que hemos seguido, diseño descendente, para resolver el problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.